Hola, mi nombre es Ivonne Borges y esto es Sin Culillo. Sin Culillo en Colombia significa sin miedo. Y este canal específicamente es para dejar de tenerle culillo a lo político. En este video le voy a explicar en profundidad la relación entre micropolítica, políticas públicas y complejidad. ¿Por qué? Pues porque estas palabras siento yo que se están utilizando de manera indiscriminada para intencionalmente o no confundir a las personas, sobre todo la ciudadanía en general, es decir, aquellas personas que no tienen que tener el conocimiento técnico para saber exactamente qué significan estas palabras. Estas palabras son conceptos y son conceptos gigantescos y por tanto yo los denomino palabras grandes. Y lo que le voy a presentar es mi visión particular sobre estos conceptos y la relación que existe entre ellos. Hay otras formas, hay otras maneras de entenderlo, de entender las políticas públicas, de entender lo político, de entender la complejidad, pero yo le voy a dar mi visión particular que he venido desarrollando a lo largo de años y pues espero que este conocimiento le sea de utilidad. ¿Por qué le debería interesar este video? 1, para perderle el culillo a lo político. 2, para incidir en lo político. Y 3, para tomar mejores decisiones en lo político. Y yo le voy a explicar cómo eso político y esas mejores decisiones tienen que ver con su cotidianidad, con su vida diaria. ¿Para quién puede ser de utilidad este video? Para la ciudadanía en general, para tomadores de decisiones en diferentes ámbitos, escenarios o espacios, como por ejemplo la administración pública o como por ejemplo la empresa privada. También es de utilidad para organizaciones sociales y comunitarias y para organizaciones no gubernamentales. Entonces le voy a explicar, digamos que despacito, pero también le voy a poner un ejercicio en la pantalla. Yo soy profe, tengo vicio de profe y me gusta siempre como hacer los ejemplos de manera visual. Vamos a empezar con la micropolítica. Entonces, en la micropolítica, pues yo lo que quiero es que usted piense en una persona y esa persona, que es un ser individual, ¿sí? Pues tiene como su mundo propio, su mundo adentro de sí. Y eso, pues digamos que tiene como una serie de conductos o de maneras de entenderse, por ejemplo, desde la neurociencia o, por ejemplo, desde la medicina o, por ejemplo, desde la filosofía. Es el ser propio, el yo. Pero los seres, no solamente los humanos, pues tenemos relaciones con una multiplicidad de otros seres. Y esa multiplicidad de otros seres, que pueden ser seres diversos, como no solamente personas, sino también otros seres sintientes o incluso, pues digamos, donde hay debate de si son sintientes o no, como por ejemplo las plantas. Cuando cada individuo se relaciona con esos seres, pues ahí lo que hay es una relación que en principio es una relación social. Hace parte de cómo usted se integra hacia el mundo. Esa relación que es social, pues tiene muchas formas de ser, pero a mí la que me interesa es cuando esa relación social tiene que ver con una serie de decisiones, ¿sí? Y las decisiones, pues las decisiones son de esta persona, pero de esta persona cuando entra en contacto con estas otras. Cuando una persona decide por sí misma, por sí solita, sin ningún como otro mecanismo externo, pues eso serían como decisiones individuales. Pero cuando estas decisiones ya pasan al ámbito de lo social, pues esas decisiones muchas veces, no siempre, pero muchas veces tienen que ver con lo político, no la política, bueno, lo político, pero sobre todo con esto que yo estoy denominando micropolítico. Entonces, ¿por qué tienen que ver con lo micropolítico? Pues porque cuando esta persona decide, ¿sí? De repente puede que tenga una serie de condiciones externas sobre las que no tiene ningún control. Esas condiciones externas sobre las que no tiene ningún control, pues tiene que ver con estas relaciones sociales, con lo que pasa en su entorno externo. Esto, pues en general, casi siempre desde el mundo académico le decimos que son variables, ¿sí? Son variables externas. Y pues hay maneras de tomar esas decisiones, ¿no? Usted puede ser una persona que toma esas decisiones incluso cuando está en relación con las demás de manera como muy autónoma y sin tomar en cuenta a las demás, y entonces esto sería como una forma un poco, se denomina autocrática.
y eso quiere decir pues que más o menos se impone su propia voluntad, o si usted entra en una cosa que es el consenso, ¿sí? El consenso tiene que ver con una forma, una manera un poco más democrática. ¿Y eso qué quiere decir? Pues que quien está tomando la decisión, usted por ejemplo, pues entra a dialogar con estas otras personas, con estos otros seres, y pues luego de llegar a un consenso, pues se toma una decisión. Ese es básicamente el mundo de lo micropolítico, pero ahí pues digamos que para tomar esas decisiones y llegar a esos consensos hay otras palabras grandes que vamos a ir aprendiendo y vamos a ir entendiendo poco a poco, que son, por ejemplo, la mediación, se llama así, de mecanismos de poder. O sea que ahí de repente cuando usted habla con unas u otros de estos seres, pues algunos tengan más poder que otros, y vamos a ver luego qué es eso del poder. Pero también la micropolítica incluye todas esas actividades de participación, y hay muchísimas formas de participar, y ellas pues sobre todo tienen que ver con la democracia, pero a veces también pues tienen que ver con aspectos técnicos. Entonces cuando a uno, viva donde viva, le llaman de la administración pública, las autoridades, a decir, bueno, venga, de su opinión sobre esto, pues entonces es una participación un poco más técnica, pero uno participa en general en su vida diaria para tomar todas estas decisiones con estos seres de manera bien sea autocrática o democrática, o sea, dialogando o imponiéndose. Y esto pasa para todos como los seres humanos. Y digamos que sea autocrática no quiere decir como que uno siempre sea como una dictadorcita o un dictadorcito, sino que pues en realidad pues hay relaciones y hay momentos en la vida donde uno impone su voluntad. Y hay otras donde estamos más dispuestas y dispuestos a llegar a consensos, a dialogar un poquito más y a partir de allí pues tomar las decisiones. Y también, pues, esto micropolítico tiene que ver con, últimamente, una dimensión, y yo le voy a hablar de dimensión y de niveles de realidad, y ahorita vamos a eso, pero eso tiene que ver con mecanismos de resistencia. ¿Por qué? Porque muchas veces todo lo que pasa con estas condiciones que son externas, sobre las que usted no tiene control, pues pueden ser impuestas, en general, pueden ser, pues como usted no tiene control sobre ellas, pues le toca aceptarlas. Y en lo micropolítico, pues uno tiene una mayor capacidad de resistir ese poder, esa voluntad que se le impone, porque pues esto tiene mucho más que ver con su propia vida, con su propio entorno. Entonces, en los últimos años también se habla de la micropolítica desde allí, desde la resistencia, y hay muchas formas de resistir, porque pues tampoco es como es la revolución permanente y etcétera, sino que acá de lo que estamos hablando es de la libertad. Todas estas palabras enormes, ¿sí? Palabras grandes que yo le voy a ir explicando. Y básicamente ahí está la micropolítica. Pero entonces, en la micropolítica, ¿sí? Vamos a dejar acá un pedacito de lo micropolítico. La micropolítica se relaciona cuando estas condiciones o estas variables que son externas, se relaciona con el mundo, con el contexto, con su realidad un poco más amplia de una comunidad, de una organización un poco más amplia, por ejemplo, hacia ya lo político, vamos a decir como macropolítico, pero en realidad con las grandes decisiones de lo político, y que algunas de esas grandes decisiones pues se vienen denominando políticas públicas. ¿Por qué solo algunas? Pues porque no todo es política pública. Y sobre todo acá, pues yo quiero también dejarle como en claro algo, y es que no todo lo público es de política pública, ni toda política es política pública, ni todo lo que va pasando en esa realidad un poquito más ampliada, ¿sí? De nuestras organizaciones más amplias, como pueden ser las de la ciudad, incluso las del barrio, o su lugar de vivienda, el municipio, la municipalidad, como sea que se le esté denominando, o el país, ¿sí? No todo es política pública. Esa es uno de los primeros mitos que está bien que empecemos a decir, pues eso no es así. Y lo siguiente es que solamente algunas son políticas públicas, porque en las políticas públicas ellas tienen como una propiedad, ¿sí? Que realmente podríamos denominar principio, pero esto no lo llaman así todas y todos las personas que estudian las políticas públicas, y es que ellas, como son una serie de decisiones, esas decisiones, ¿sí? Pues están precisamente en serie, y esas decisiones están en serie a lo largo de un tiempo. Y entonces acá lo que empezamos a ver es que para que exista y para que podamos hablar de políticas públicas, lo que tenemos que estar mirando es que hay unas decisiones que se toman, y estas las toman personas. Esta no la toma
la administración en genérico, el Estado en genérico, que también son palabras grandes y luego las vamos a descubrir, sino las personas que están dentro de la administración, quienes son autoridades, y las toman y son sucesivas, son varias, ¿sí? Son una gran cantidad de decisiones a lo largo de un tiempo, de un periodo, entonces que empieza en A y se va hasta B, pero pues puede seguir mucho más allá, ¿cierto? Esta raya. O puede ser también muy anterior. Lo que quiere decir en principio es que, y esto, antes de decirle qué quiere decir, y esto es lo que se llama, en general, hay muchas maneras de denominarlo, y ya las veremos. Esto lo que se llama es la trayectoria de la política pública. ¿Sí? Entonces, esto lo que quiere decir es que las políticas públicas no necesariamente no son un documento. Usted va a encontrar en un montón de sitios web o sitios físicos o etcétera, documentos que se llaman la política pública. Hay una que me gusta poner mucho de ejemplo acá en Colombia, en Bogotá, que es la política pública de la bicicleta, ¿sí? Entonces, sí, usted puede encontrar un documento que se llame política pública de la bicicleta. ¿Eso quiere decir que esta es una política pública? Pues no necesariamente. Y eso lo vamos a ir descubriendo poco a poco. Pero entonces, ¿cómo se relaciona lo micropolítico con la política pública? Pues se va relacionando en que estas condiciones, variables externas, que le condicionan a usted, valga la redundancia, que tome o no tome una decisión en su individualidad, pues algunas de ellas tienen que ver con políticas públicas. Esta relación a mí me chifla, me vuela la cabeza, solamente pensar cómo grandes decisiones en serie pueden condicionar lo que cada una de las personas vamos decidiendo en nuestra vida, a lo largo de qué, pues también de un tiempo, el tiempo de nuestra vida. Y esa es la primera relación a la que yo hago referencia acá en Cinculillo. ¿Por qué me interesa? Porque pues uno a veces cree que solamente tiene control sobre lo micropolítico, ¿sí? Vamos a cambiarlo. Es que uno solo tiene control sobre lo micropolítico, y no es así. Porque en realidad las políticas públicas, que tienen un montón de cosas sobre las políticas públicas, y desde esa relación de lo micropolítico a las políticas públicas, hay muchísimo por hacer y hay muchísimo por cambiar, porque uno no tiene que aceptar el mundo entero como se lo pintan. Y eso, en palabras, pues digamos, ya del argot político y de quienes hemos pertenecido al mundo técnico de lo político, se denomina incidir, hacer incidencia. Y esa incidencia tiene muchas formas, ¿sí? Y se puede llegar a la incidencia de muchas maneras. Pero lo que yo he visto a lo largo de los años es que un montón tanto de personas como de organizaciones se confunden muchísimo con esas maneras de incidir o con la incidencia, pero específicamente se confunden, ¿sí? Porque ese lenguaje, estas palabras grandes de las que yo le estoy hablando, se tratan como si fueran por allá un misterio, como algo que nadie puede entender. Y eso no es cierto. Eso es lo primero que yo quiero venir a hacer con esta iniciativa de Cinculillo. Y es que hay que perderle el culillo a lo político, pero porque es que esto no es el mundo misterioso y el mundo oculto por allá que nadie puede entender. Esto lo vamos a poder entender y sobre todo vamos a poder hacer incidencia. Esté donde esté, siendo una ciudadana o un ciudadano cualquiera, o siendo, por ejemplo, gerente de una pequeña empresa, microempresa o de una gran empresa. Y de eso, pues digamos, hay muchísimos ejemplos. Entonces, lo primero es que esto, aunque suene muy técnico y palabra gigantesca, palabra grande, no es tan difícil de comprender. Y acá la primera cosa es saber que son unas decisiones que van en serie a lo largo del tiempo. Y eso es la trayectoria de la política pública. Decisiones que van en serie a lo largo del tiempo. Y el tercer concepto que a mí me interesa es el de la complejidad. Si la micropolítica y las políticas públicas son palabras grandes, la complejidad es como wow, ¿sí? Es enorme, gigantesca, universal, pero... Y yo llegué a la complejidad a partir de que he estudiado, y estoy estudiando un doctorado en pensamiento complejo en la Multiversidad de Edgar Morin, que es una universidad en línea. Y tal vez un día le voy a contar el cuento de por qué llegué allá a esta universidad. Pero lo importante es que yo me empecé a dar cuenta en la complejidad de algo que era lo que hoy se denomina dizque un dolor. Entonces, como un dolor era que, vea, en mi vida pasaban cosas que no me gustaban y no sabía cómo solucionarlas y no sabía cómo tramitarlas. Y todas esas eran condiciones externas
y me empecé a dar cuenta que, como ya había trabajado durante muchos años las políticas públicas, pues que es que este mundo de lo micropolítico está conectado, relacionado con las políticas públicas. Y a eso llegué y de eso me di cuenta solo gracias a la complejidad. La complejidad es una palabra enorme porque ella en sí misma es un paradigma. Bueno, luego yo le voy a contar más de la complejidad, pero un paradigma quiere decir es que esto no es una palabrita y sobre todo no es una palabra igual a complicado. Y acá hay algo que me molesta muchísimo de los últimos tiempos, y es que se empiezan como a cada vez a enredar más los discursos y los lenguajes. Cuando se va a tomar una decisión en un lugar, una autoridad va a tomar una decisión, entonces dice, es que vamos a tomar una decisión de política pública. Y eso ya suena como, se va a tomar una decisión, tremendo. Pero luego entonces para tomar la decisión le van diciendo a usted, pero esa decisión es compleja. Ahí hay complejidades, eso es complejísimo. Y en realidad lo que quieren decir estas autoridades es que se toman unas decisiones que son complicadas. ¿Qué es lo complicado? Pues que puede tener muchos pasos, muchas cosas a tener en cuenta, que puede estar como enredada la pita. Pero cuando usted tiene la pita enredada, usted la desenreda. Entonces eso es muy distinto de decir que es complejo, como queriendo decir, de pronto no tomamos esa decisión, o de pronto no es lo que le guste a la gente, porque eso es complejo. No, error. ¿Sí? La complejidad es distinto de lo complicado. Y lo siguiente es que como paradigma, pues aquí hay, pero infinidad de cosas de las que podemos hablar, pero las que yo le voy a empezar a hablar son las dimensiones, y las dimensiones son multidimensiones. Vamos a empezar a hablar de eso, que afortunadamente existe la película de Intensamente, porque ahí se habla de multidimensionalidad. Esas dimensiones están conectadas con una cosa que se llama los niveles de realidad y algo que se denomina la transdisciplina. Muchas dimensiones, solo como para dejar un mensaje ahorita pequeño, es las muchas dimensiones quiere decir que lo que para usted puede ser verdad, para otra persona no. Y no por eso deja de existir. Le pongo un ejemplo directo, ahorita voy a desarrollar más un ejemplo donde vinculo todas las relaciones, pero un ejemplo directo es el racismo. Que usted no sea racista no quiere decir que no exista el racismo en el mundo. ¿Por qué? Porque en su dimensión eso puede no existir, pero en la dimensión de otras personas sí. Los niveles de realidad tienen que ver también con eso, ya no con la verdad, sino con la realidad. Y luego vamos a hablar de eso. ¿Y eso qué quiere decir? Pues quiere decir que el nivel de realidad de un ser como un gatito es distinto del nivel de realidad de un ser humano. El nivel de realidad tomado, digamos, por ciclo de vida, el nivel de realidad de una niña a un niño es distinto del nivel de realidad de una abuela a un abuelo. Y no por eso deja de ser real. Por eso la complejidad, sobre todo, la complejidad nos habla de la diversidad, ¿sí? Y de la pluralidad. Luego vamos a hablar de estas palabras grandes, pero eso lo que quiere decir es que se toma en cuenta muchas cosas, ¿sí? Porque esos niveles de realidad y esas dimensiones, todas esas tienen valor. Su valor puede ser diferente dependiendo de su nivel de realidad. Y la transdisciplina quiere decir que yo, por ejemplo, soy politóloga, pero siendo politóloga no puedo entender todo lo que pasa en la vida. Entonces yo necesito otros saberes diversos, desde los que yo pueda combinar con lo que yo estudié, por ejemplo, mi disciplina en la ciencia política, para entender el mundo. ¿Por qué? Porque es que solo con las distintas dimensiones y los distintos niveles de realidad eso es como para volarse la cabeza. Y si uno se queda entendiendo todo solo desde lo político, pues va a tener solamente un pedacito de lo que es el mundo. Y a lo que yo aspiro y a lo que me encantaría llegar es a poder entender el mundo un poquito de manera más amplia, ¿sí? De una manera un poquito más completa. A lo que aspiro, pero a lo que seguramente pues no llegaré en mi vida. Pero entonces, ¿cuál es el tema de la complejidad con políticas públicas y micropolítico? Como le estaba diciendo, es que yo solo pude establecer esta relación entre la complejidad, las políticas públicas y lo micropolítico cuando empecé a estudiar el doctorado en pensamiento complejo, porque me di cuenta que uno de los niveles de realidad de lo político era lo micropolítico, que era la vida de las personas, que era lo que estaba, de las personas y de otros seres, que era lo que cada quien estaba viviendo, porque yo entendía esto también solo súper grande, ¿sí? Solo la gran decisión del gobierno, la gran decisión de una persona que trabaja en la administración pública, o que es burócrata, o que es tecnócrata, y hasta ahí llegaba, ¿sí? Llegaba un pedacito de la realidad. Y cuando empecé a entender
el paradigma de la complejidad, me empecé a dar cuenta, venga, no, ¿sabe qué es lo que pasa? Que esto que es micropolítico es un nivel de realidad y esto que es política pública es otro nivel de realidad y cada uno de ellos tiene sus propios pequeños niveles de realidad y dimensiones. Y entonces, cuando yo comprendí esto, empecé a atar cabos, ¿sí? Uno a uno, con este con este y así sucesivamente. Y lo que comprendí es que acá yo tengo un montón de cosas por decir, ¿sí? Porque si de repente antes se me rayaba el disco con políticas públicas, ahora sí que comprendiendo desde la complejidad los distintos niveles de realidad y solo con los distintos niveles de realidad ya podía yo empezar a entender mejor qué era lo que estaba pasando en nuestro mundo loco. Uy, jue madre. Entonces lo que pasó es dije, no, tengo un montón de cosas que decir porque fue el momento de eureka. Fue como decir, wow, ahora entiendo muchas de las cosas que antes yo simplemente no entendía. Y pues queriendo ser desde la transdisciplina, pues también la otra parte bonita es que acá yo lo que he podido hacer es integrar un montón de conocimiento, de saberes, para entender esto que es lo que me chifla, me mata, que es lo micropolítico y las políticas públicas. Y esta es pues entonces la relación que existe o que encuentro yo entre, recordemos, lo micropolítico, las políticas públicas y la complejidad. Yo le voy a poner un ejemplo. Entonces, para que esto se entienda, porque esto así solo de repente no se entiende muy bien. Porque solo es demasiado pesado esto. Y si usted quiere buscar a profundidad cada uno de esos conceptos o palabras grandes, pues wow, le toca como valerse de sus inteligencias artificiales, Wikipedia y Google y demás, como para entenderlo completo. Vamos a decir que esta persona es una persona nini. Y esta persona que es nini es una persona que ni estudia ni trabaja. Y esta persona que es nini puede ser nini por varios motivos, pero vamos a decir que porque quiso, ¿sí? Porque es una persona que ni quiere estudiar ni quiere trabajar. O puede ser porque esta persona tiene un montón de esas condiciones externas, condiciones o variables externas, que ni le permite trabajar ni estudiar. Entonces vamos a decir que esta persona es nini porque vamos a poner aquí algunas problematizaciones. Es una mujer mayor de 40 años, ¿cierto? Es una mujer que durante la mayor parte de su vida fue cuidadora de su familia, no importa cómo estaba compuesta su familia. Y de repente, pues, cualquier cosa pasó como una pandemia y quedó sola. Y esta mujer entonces ahora se enfrentó a un desafío y es que tiene poquitica plata, ¿cierto? Apenas logra como tener para comer y para pagar un pequeño arriendo, quién sabe. Y entonces no le queda suficiente dinero para estudiar o trabajar, ¿sí? Por eso es ni estudia ni trabaja. Y entonces esta mujer en su vida toma una serie de decisiones micropolíticas, ¿sí? De ni estudiar ni trabajar. Entonces, por ejemplo, esta persona apela a grupos de apoyo, ¿sí? A una organización. Y esa organización, pues, le va como ayudando a su sostenimiento, puede ser. Y eso es una decisión micropolítica, porque le toca ir y hablar con la gente de esa organización y decir, venga, por favor, ayúdeme aquí. Pero esta mujer seguro quisiera tomar otras decisiones. Y esas otras decisiones podrían ser estudiar o trabajar, o estudiar y trabajar. Porque estudiar sigue siendo, hoy todavía, una de las formas como las personas logran obtener unas mejores remuneraciones, unos mejores sueldos. Pero entonces esta mujer dice, listo, yo quisiera poder estudiar. Y entonces se va a ver qué es lo que pasa con el gobierno. Y dice, bueno, venga a ver el gobierno qué planes tiene para mujeres mayores de 40, que sobre todo hemos sido cuidadoras y que ahora estamos solas. Y entonces va y ve y dice, por ejemplo, dice, hay unas becas que son para estudiar las matemáticas, las tecnológicas, las que son de ingenierías, ¿sí? Pero tienen unas condiciones. No, pues una de las condiciones es que usted tiene que tener menos de 25 años, por ejemplo. Entonces usted se queda nini. Usted no puede acceder a ese programa. Dice, bueno, pero venga, miramos entonces cuál otro. Entonces dice, no, hay una política pública o una serie de decisiones desde el gobierno en donde dice, venga, vamos a darle a las mujeres todo
todo el apoyo para hacer un emprendimiento. Y entonces dice, listo, pues me voy a meter en esa, ahí sí puede ser como mujeres de cualquier edad, etcétera. Y entonces, listo, ¿en qué consiste el emprendimiento? Pues, o el apoyo. No, pues que te vamos a dar algunas capacitaciones. ¿Sí? Y entonces tenemos esas capacitaciones y usted se mete a las capacitaciones y tiene que ir y después de esas capacitaciones le ayudamos como con algún capital semilla para empezar su emprendimiento. Y esta mujer dice, uy, venga, pero yo, por ejemplo, no tengo ni siquiera que para el bus. Entonces le dice, no, pues no pasa nada, usted también puede tomar esas capacitaciones de manera virtual. Y esta mujer dice, hijo de madre, pero yo tengo un celular flecha de hace 10 años que ni siquiera se me conecta a internet y yo no tengo la plata tampoco para el internet. Entonces, uy, venga, pero entonces, no, listo. Entonces la capacitación incluye que usted se vaya en Colombia hay unas cosas que se llaman los puntos digitales y entonces tiene el punto digital, sí, pero igual no tengo para el bus. Bueno, ahí le estoy poniendo el ejemplo de que dentro de ese gobierno, pues hay una serie de decisiones a lo largo del tiempo que se pueden denominar política pública. Y esto podría ser como la política pública de inclusión económica de las mujeres mayores cuidadoras. Es decir, le podría poner el nombre que quiera a eso. Entonces, a esta mujer, sus decisiones que son de su vida, de cómo afronta su vida y de cómo resuelve sus problemas de su vida, pues se le cruzan aquí con esas decisiones que ya han sido tomadas o que se vienen tomando de manera sucesiva, en serie, en el tiempo, por parte de unas autoridades. Entonces, sus propias decisiones individuales tienen que ver con la política pública. ¿Y cómo entiendo yo esto? ¿O por qué yo soy capaz de contar y relatar esto? Pues porque ahí hay una complejidad, ¿sí? Ahí sí hay una complejidad. ¿Por qué? Porque cuando usted está frente a las decisiones que van en el tiempo, la trayectoria de la política pública, pues usted cree que va a resolver un problema de manera fácil. Como yo ya dije, listo, entonces tengo esta mujer nini, entonces le voy a resolver todo ese problema a todas las mujeres nini. Y resulta que cada una de ellas tiene sus propias condiciones diversas. Esas mujeres tienen sus propias condiciones diversas. Y como tienen esas condiciones diversas y son mujeres, o sea, están vivas, tiene que ver con seres vivos, ¿cierto? O con la vida en general, que es la complejidad, pues esa fórmula de política pública o de autodenominada política pública, pues puede que no funcione bien para todas estas diversidades. Y ahí aparece algo que es lo que molesta, o que es la evidencia, por decirla de alguna forma, que no me gusta esa palabra y luego lo voy a contar por qué, de algo que se llama la brecha de política pública. La brecha de política pública es lo que usted ve generalmente que está mal de las decisiones que toma el gobierno. Porque se toma una decisión y esa brecha implica, o esa brecha significa que cuando se va a hacer, ¿sí? Cuando se va a ese ejecutar de la política pública, pues la cosa no sale bien. Entonces, esa ruta o ese espacio entre el dicho y el hecho, del dicho al hecho, la diferencia y la distancia del dicho al hecho en políticas públicas, pues nos gusta decirle, en el argot técnico, tecnocrático, brecha de política pública. Y eso es el dolor. El dolor de esta mujer que entonces ni estudia ni trabaja y que por todas esas condiciones externas, sus decisiones las llevan a una cosa y no a otra. De repente incluso la llevan a ser alguien que no quiere ser. O de repente incluso la llevan a vivir mal, ¿sí? En lugar de bienestar en su vida, pues va a vivir mal. Y este es el ejemplo entonces de cómo una persona que tiene que tomar decisiones propias en su vida se encuentra con unas condiciones externas que son de política pública y que tienen que ver o se pueden explicar o se pueden entender desde la complejidad. Ahora, ¿qué es importante también entender con esto? Que no todas esas condiciones externas que están relacionadas con su vida, con sus decisiones de micropolítica, tienen que ver con la política pública. No todo, y por favor, que eso no quede en el mensaje. Hay muchas otras condiciones y variables externas que son sociales, culturales, económicas, bueno, en fin, ¿cierto? O físicas incluso,
Y lo mismo que no todas las decisiones que usted va tomando en su vida son todas micropolíticas, algunas de ellas. Y eso pasa, acordémonos, especialmente cuando estamos hablando de decisiones en donde usted está entablando una relación con otras personas para tomar esa decisión. Y las toma de manera o autocrática o digamos por imposición, o las toma de manera consensuada o democrática. Y en eso tampoco es que sea como lo uno o lo otro, sino que ahí hay un margen. O sea, ahí hay grises, no es blanco o negro, prendido o apagado, sino que hay un montón de matices, de grises, de pequeños elementos que no se pueden leer de manera unidimensional. Por eso entonces también es complejo, porque es multidimensional, porque ahí hay muchos factores y condiciones externas. Pero como le estaba contando, esta es la que a mí me gusta, esta es la que me chifla, esta relación micropolítica, políticas públicas, leído en clave de complejidad. Y ese pues es la explicación de la relación entre micropolítica, políticas públicas y complejidad, y que le va a servir en el futuro, sea lo que sea que usted se dedique, a tomar mejores decisiones en su vida cotidiana, pero también en relación con las decisiones que en el tiempo pueden tomar diferentes autoridades. Y pues nada, no olvide suscribirse, darle dedito arriba, compartir este video, y sobre todo si lo encuentra de utilidad, pues guárdelo y revíselo de nuevo. Y si usted quiere que yo siga haciendo este tipo de contenidos, pues coménteme, y si quiere que profundice en algo, pues comente también, y yo estaré preparando distintos videos a lo largo de la semana. Un gusto y sin culillo.